durante siglos, nos han contado que el Islam se extendió a sangre y fuego, que sus ejércitos arrasaron imperios, que su fe se impuso por la espada y que su civilización fue una era de oscuridad. Pero la historia dice otra cosa, y hoy te la contaré. El ascenso del Islam no fue una cruzada de conquista, sino una revolución espiritual que transformó el mundo conocido. Todo comenzó en una noche silenciosa, en una cueva solitaria del monte Hira. Mohammed, hijo de Abdullah, buscaba la verdad en un mundo dominado por la ignorancia. Meditaba, se apartaba del bullicio de la Meca, intentando comprender el sentido de la existencia. Y fue allí, en aquel silencio del desierto, donde la voz del Creador quebró la calma de la noche. Lee, en el nombre de tu Señor que te creó. Aquel instante marcaría el inicio de una nueva era. El hombre que no sabía ni leer ni escribir había entrado en la cueva como un buscador y salió convertido en profeta. No por su ambición, ni por su linaje, sino por la fuerza de la verdad que llevaba en su pecho. Mohammed regresó a la Meca con un mensaje que desafió todos los cimientos de su sociedad. Proclamó que no había más Dios que Alá, que todos los hombres eran iguales ante él, y que la riqueza, la sangre y el poder no eran más que pruebas pasajeras. No era algo nuevo. Otros profetas como Abraham, Moisés o Jesús predicaron lo mismo a sus respectivos pueblos. Sin embargo, este mensaje, que traía justicia a los débiles, fue una amenaza para los poderosos. Los jefes de los Quraysh, dueños de los ídolos y del comercio, vieron en él un peligro que debía ser silenciado. Así comenzó la persecución. Los primeros musulmanes fueron golpeados, torturados, expulsados de sus hogares. Algunos fueron asesinados. Y en medio de esa oscuridad, el profeta se mantuvo firme, enseñando a su comunidad la paciencia y la fe. La tierra de Alá es amplia, les recordó. Fue entonces cuando ordenó a algunos emigrar a Abisinia, donde un rey cristiano que era justo los protegería. Pero la mayoría resistió en silencio, hasta que el castigo se volvió insoportable. En el año 622, tras 13 años de rebelión y resistencia, Mohammed recibió la orden de emigrar. Dejó la Meca y viajó hacia una ciudad que pronto se conocería como Medina, la ciudad del profeta. Aquel viaje, la Hégira, no fue una huida. Fue el inicio de una nueva civilización. Por eso los musulmanes contaron desde allí el primer año del calendario, porque ese día no comenzó solo una era, sino una comunidad. En Medina, el Islam floreció. Mohammed no solo fue profeta, sino también guía, juez y líder político. Unificó tribus enemistadas durante siglos, estableció pactos con judíos y cristianos, y levantó la primera sociedad basada en la fe y la justicia. Bajo su liderazgo, la comunidad musulmana se convirtió en un ejemplo de equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, oración y trabajo, compasión y fuerza. Pero los enemigos de la Meca no lo dejaron en paz. Atacaron una y otra vez. Fue entonces cuando los musulmanes, por primera vez, empuñaron la espada. No por ambición, sino por defensa. En Badr, un pequeño ejército de creyentes derrotó a una fuerza 3 veces superior. En Uhud resistieron aunque el precio fue alto. Y en la trinchera del Ahzab, cuando las tribus de Arabia se unieron para destruirlos, Alá les concedió la victoria sin combate, con un viento que dispersó a los enemigos. La resistencia se transformó en fuerza. En el año 630, tras años de guerra y paciencia, Mohammed regresó a la Meca. Entró sin derramar sangre, con la cabeza inclinada y los labios recitando el Corán. Los ídolos de piedra fueron derribados, y en su lugar resonó una sola verdad: la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Por primera vez, Arabia estaba unida, no bajo un rey ni bajo una espada, sino bajo la fe.
El profeta no buscó tronos ni riquezas. Su misión estaba cumplida. En apenas 2 décadas, un pueblo dividido, olvidado y sin poder había despertado. Y aquel despertar no se detendría en Arabia. Cuando Mohammed falleció, en el año 632, dejó tras de sí una comunidad firme, guiada por el Corán y por su ejemplo. Su muerte no fue el final, fue el principio de la expansión, porque mientras otros imperios se derrumbaban bajo su propio peso, el Islam se preparaba para llevar su mensaje más allá del desierto, hacia las tierras de Roma y Persia. Cuando el profeta Mohammed partió de este mundo, la tierra de Arabia aún estaba en tensión. Algunos pueblos árabes se rebelaron, otros renegaron de la fe o se negaron a pagar el zakat, la limosna obligatoria que todo musulmán debe pagar anualmente para los más necesitados. Parecía que, sin el mensajero, el Islam podría disolverse. Pero entonces surgió Abu Bakr, el compañero más cercano del profeta, el hombre de la certeza inquebrantable. Con calma, pero con firmeza, juró que no dejaría que la comunidad se rompiera. ¿Quién entre vosotros adoraba a Mohammed? Dijo. Mohammed ha muerto, y quien adora a Alá, Alá está vivo y no muere. Y así comenzó la guerra de Rida, la guerra contra la apostasía. Bajo su liderazgo, el Islam se mantuvo unido. Tribu tras tribu regresaron al camino. En pocos meses, la península volvió a ser una sola nación. Aquello fue más que una victoria militar. Fue una victoria del espíritu. El mensaje seguía vivo, y con él, el propósito. Pero Abu Bakr sabía que la amenaza no venía solo del interior. A oriente, el imperio persa sasánida observaba con desprecio el despertar árabe. Al norte, Bizancio, el imperio romano de Oriente, veía con inquietud aquel nuevo poder en el desierto. Ambos habían oprimido a las tribus árabes fronterizas durante siglos, imponiendo tributos injustos y utilizando sus tierras como barreras. Abu Bakr comprendió que la paz solo se mantendría si el Islam tomaba la iniciativa. No buscaba conquistar, sino asegurar que la comunidad musulmana pudiera vivir sin temor. Así envió a sus generales a la frontera. Entre ellos, nombres que quedarían grabados en la historia: Khalid ibn al-Walid, la espada de Alá, y Amr ibn al-As, el estratega que conocería los caminos del desierto mejor que nadie. Bajo su mando, las tropas musulmanas enfrentaron primero a los persas. En Al-Yamama, Al-Qadisiyah y Ulais, los ejércitos del fuego se derrumbaron ante guerreros que no luchaban por botín ni por gloria, sino por la promesa de Alá y la defensa de su fe. La disciplina, la fe y la justicia de los musulmanes contrastaban con los imperios cansados y corruptos que llevaban siglos dominando Oriente. Tras consolidar la victoria en Arabia y parte de Irak, Abu Bakr falleció. Pero antes de morir, dejó una orden a su sucesor: completa lo que hemos comenzado. Y así ascendió al poder Umar ibn al-Hattab, el segundo califa. Su carácter era de hierro, su justicia legendaria. Bajo su dirección, la expansión se aceleró. En apenas una década, los ejércitos musulmanes se enfrentaron simultáneamente al imperio persa y al romano de Oriente, y los vencieron a ambos. En el año 636, tuvo lugar la batalla de Yarmuk, uno de los momentos más decisivos de la historia. Decenas de miles de soldados romanos, con sus armaduras brillantes, se alinearon frente a los musulmanes en las colinas del Levante. Frente a ellos, hombres vestidos con sencillez, pero con una fe que ninguna espada podía quebrar. El combate duró días. Los romanos tenían ventaja en número y armamento, pero los musulmanes no cedieron. Cuando el polvo se despejó, el ejército imperial se había desintegrado. Siria y Palestina quedaron abiertas. Poco después, en el este, otra batalla selló el destino del mundo persa.
En Al-Qadisiyah, las fuerzas de Umar enfrentaron al poderoso ejército del Shah Yazdegerd III. Los elefantes de guerra persas aterrorizaban a los caballos árabes, pero la determinación de los musulmanes fue más fuerte. Cuando el comandante Rustum cayó en combate, el antiguo imperio persa comenzó a desmoronarse. En menos de una generación, los dos gigantes que habían dominado el mundo durante siglos se inclinaron ante un pueblo que pocos años atrás era despreciado como bárbaro del desierto. Pero los musulmanes no impusieron la destrucción. Allí donde llegaron, restablecieron el orden, protegieron a los cristianos y judíos bajo la categoría de Ahl al-Dimma y establecieron leyes basadas en la justicia coránica. Bajo Umar, el Islam no fue solo una fuerza militar, sino un sistema de gobierno ejemplar. Los gobernadores eran elegidos por su piedad, no por su riqueza. Los impuestos eran moderados y la administración eficiente. Jerusalén, Alepo, Damasco, Ctesifonte, todas cayeron sin masacres, bajo tratados firmados con honor y acuerdos con las élites locales, pues era la mejor forma de evitar revueltas posteriores. En el año 644, Umar fue asesinado en Medina. Pero cuando cayó, el mundo que había conocido el profeta había cambiado para siempre. El Islam ya no era una fe confinada al desierto. Era un imperio en expansión, guiado por una idea mucho más poderosa que cualquier ejército, la de que la humanidad entera podía vivir bajo la justicia de Allah. Con la muerte de Umar, el Islam había alcanzado territorios que los antiguos árabes jamás hubieran imaginado. Pero ahora el desafío era otro: mantener unido aquello que había crecido tan rápido. El trono del califato pasó a Uthman ibn Affan y luego a Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta. Ambos hombres piadosos, ambos símbolos de justicia y fe. Sin embargo, la prosperidad trajo consigo tensiones políticas, tribales y humanas. El mundo musulmán aprendía que el poder, si no se administra con sabiduría, puede dividir incluso a los creyentes. De esas disputas surgiría una nueva etapa: el califato omeya, con su capital en Damasco. Desde allí, los musulmanes extendieron su gobierno desde los montes del Cáucaso hasta las arenas del Sahara, desde el río Indo hasta las costas del Atlántico. Pero más que una expansión militar, fue el nacimiento de una civilización universal, capaz de unir pueblos, lenguas y culturas bajo una sola idea: la de la unidad de Dios y la justicia entre los hombres. El Islam no destruyó las culturas que conquistó, las integró. En Siria, los cristianos siguieron rezando en sus iglesias. En Egipto, los coptos mantuvieron sus patriarcados. En Irak y Persia, los judíos continuaron administrando sus comunidades. Las gentes del libro, Ahl al-Kitab, recibían protección a cambio de un impuesto justo, y se les garantizaba su libertad de culto y su seguridad. Esta era la forma para que serían protegidos de la mejor forma en la época, pues estaban exentos del pago del zakat, la limosna, del reclutamiento para la guerra y otras obligaciones para los musulmanes. En cambio, contribuían económicamente para la protección de sus propias comunidades bajo dominio del califato. Era una política impensable en los reinos de Europa, donde la intolerancia y la persecución religiosa eran comunes. Los califas entendieron que la diversidad no era una amenaza, sino una fuerza. Las ciencias griegas, la administración persa y la arquitectura bizantina fueron absorbidas, traducidas, perfeccionadas. Así, la nueva civilización islámica comenzó a tomar forma, brillante, plural y profundamente espiritual. Bajo el reinado de Muawiyah ibn Abi Sufyan, primer califa omeya, el Islam consolidó su estructura administrativa. Por primera vez,
el mar Mediterráneo se convirtió en un mar musulmán. Flotas partían desde Alejandría y Trípoli, expandiendo el poder de Damasco hasta las costas de Asia Menor. En el oriente, las tropas musulmanas cruzaban el río Oxus hacia Asia Central. Y en el occidente, una nueva frontera se abría ante ellos, el norte de África. Fue en aquellas tierras donde hombres como Uqba ibn Nafi llevaron el Islam hasta el Atlántico. Dicen que al llegar al océano, desmontó de su caballo, miró al horizonte y exclamó: «Oh Señor, si no fuera porque me detiene este mar, seguiría avanzando en tu nombre». Pero el destino aún guardaba un paso más allá del mar. En el año 711, Tariq ibn Ziyad, al mando de un ejército formado por árabes y bereberes, cruzó el estrecho que más tarde llevaría su nombre, Jabal Tariq, Gibraltar. Ante sus hombres, encendió los barcos y dijo: «Detrás de vosotros está el mar, y delante el enemigo. Por Alá, solo nos queda avanzar». En pocos años, Al-Ándalus quedó bajo dominio musulmán. Las ciudades florecieron: Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada. No solo se levantaron mezquitas, sino también escuelas, hospitales, bibliotecas y mercados. Los cristianos y judíos, lejos de ser expulsados, participaron activamente en la vida cultural y económica. Compartían el saber, traducían textos, comerciaban bajo leyes que les protegían. El Islam no solo conquistaba territorios, conquistaba corazones a través del conocimiento y la justicia. Mientras en el resto del mundo la oscuridad cubría el pensamiento, en las tierras del Islam la luz del intelecto brillaba. Damasco se convirtió en el centro de la ciencia y la política, Kufa y Basora en refugios del saber religioso, y Córdoba, más tarde, en el faro de Europa. Pero ningún poder humano es eterno. Con el tiempo, los omeyas fueron acusados de transformar el califato en una monarquía hereditaria, y muchos gobernantes se alejaron de la práctica del Islam, acumulando poder y riqueza. El pueblo reclamaba volver al espíritu de igualdad y consulta que había caracterizado a los primeros tiempos. Así, en el año 750, la familia omeya cayó, dando paso a una nueva dinastía, los abasíes. Este año marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Los estandartes negros de los abasíes ondeaban sobre el horizonte de Kufa, anunciando una nueva etapa en la historia islámica. Los descendientes del tío del profeta, Al-Abbás, reclamaban la autoridad no como reyes, sino como herederos del mensaje, prometiendo justicia y renovación. La capital del mundo musulmán se trasladó hacia el corazón de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates se cruzan como venas que alimentan la tierra. Allí se levantó Bagdad, la ciudad de la paz, un sueño de piedra y sabiduría que se convertiría en el centro del mundo. Desde sus murallas, el califato abasí gobernaba un territorio que iba desde los Pirineos hasta las montañas del Hindu Kush. Pero lo que hizo de Bagdad algo incomparable no fue su poder militar, sino su intelecto. Por primera vez, la humanidad veía un imperio que hacía del conocimiento su mayor arma. Los califas abasíes, especialmente Al-Mansur, Harún al-Rashid y Al-Ma'mún, entendieron que la fuerza del Islam no residía solo en la espada, sino en la mente. Bajo su patrocinio, se fundó la Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, donde musulmanes, cristianos y judíos trabajaban codo a codo, traduciendo los textos de Grecia, Persia e India. Allí se preservó y perfeccionó el saber antiguo, dando nacimiento a la ciencia moderna. Astrónomos trazaban los movimientos de los planetas. Médicos como Ibn Sina revolucionaban la medicina con sus tratados. Matemáticos como Al-Khwarizmi creaban el álgebra y el concepto del algoritmo. Filósofos como Al-Farabi y Ibn Rushd reinterpretaban a Aristóteles desde la luz del monoteísmo. Mientras Europa se hundía en siglos de oscuridad,
Bagdad brillaba como el faro del mundo. Sus calles estaban llenas de mercados, sabios, poetas y viajeros. Sus mezquitas resonaban con recitaciones del Corán, y sus bibliotecas guardaban más libros que todo el continente europeo. El Islam había cumplido una promesa, que el conocimiento es una forma de adoración. Cada descubrimiento, cada cálculo, cada línea de poesía era una forma de acercarse a Alá. Porque para los musulmanes, el universo no era un misterio que temer, sino un libro abierto que debía leerse. El califato abasí fue también una era de justicia. El derecho islámico, Sharia, desarrollado por las grandes escuelas jurídicas, garantizaba la equidad entre ricos y pobres, musulmanes y no musulmanes. En las ciudades bajo su gobierno, cristianos, judíos y zoroastrianos seguían disfrutando de protección. Podían ejercer sus oficios, tener sus jueces, mantener sus templos y formar parte de la vida pública. El respeto hacia ellos no era una concesión, sino una obligación religiosa. El Corán había sido claro. No hay coacción en la religión. La verdad se distingue del error. Ese principio se convirtió en ley. Y mientras otros imperios se levantaban sobre la intolerancia, el Islam prosperaba sobre la convivencia. En los siglos siguientes, la herencia abasí se expandió por todo el mundo musulmán. Córdoba, Damasco, El Cairo, Samarcanda, Fez y Nishapur se convirtieron en centros de saber. El árabe se transformó en la lengua del conocimiento global. Y las rutas que cruzaban África, Asia y Europa no solo llevaban mercancías, llevaban ideas. Así nació una civilización que no solo conquistó territorios, sino corazones. Que no se impuso con la fuerza, sino con la sabiduría. Que enseñó al mundo que la fe y la razón no son enemigas, sino dos alas del mismo vuelo. Durante más de 5 siglos, el Islam fue el motor del progreso humano, uniendo a pueblos de 3 continentes bajo un ideal común: la justicia, la búsqueda del conocimiento y la sumisión a Alá. Pero todo imperio, por glorioso que sea, enfrenta el paso del tiempo. Las divisiones internas, las invasiones extranjeras y la pérdida de propósito fueron debilitando aquel coloso. Sin embargo, el legado del Islam no se perdió. Porque un imperio puede caer, pero una idea justa jamás muere. La historia de Bagdad, de Córdoba y de Medina sigue viva hoy, recordando que una comunidad nacida en el desierto cambió el curso de la historia. Y que mientras haya quien recuerde el mensaje de justicia, compasión y unidad que predicó Mohammed, la llama de aquella civilización no se extinguirá. 1400 años después, el eco de aquel despertar sigue resonando. Aquel mensaje nacido en las arenas del desierto, que unificó a tribus enemigas y dio forma a una civilización que iluminó el mundo, aún vive en millones de corazones. Pero en nuestros días, su historia ha sido ensombrecida por la desinformación. En los libros, en los noticieros y en las series de televisión, se repite una misma imagen: la del Islam como una religión de violencia, de oscuridad, de atraso. Una imagen fabricada, seleccionada, manipulada. Se habla de conquistas, pero no de justicia. De espadas, pero no de sabios. De guerras, pero no de la paz, que aquellas conquistas trajeron a pueblos que vivían oprimidos por imperios decadentes. Los imperios romano y persa, con siglos de guerras y tributos, se derrumbaron ante un pueblo que no buscaba oro, sino fe. Y allí donde el Islam se asentó, floreció la educación, el arte, la ciencia, la tolerancia. Damasco, Bagdad, Córdoba, El Cairo. Nombres que aún hoy representan la luz del conocimiento en tiempos de oscuridad. Sin embargo, la historia que suele contarse hoy es otra. Una historia narrada desde los vencedores de ayer, que temieron y luego distorsionaron aquello que no pudieron comprender. Se olvidan de que mientras Europa quemaba libros en plazas públicas,
los musulmanes construían bibliotecas. Mientras otros expulsaban a quienes creían distinto, el Islam protegía a judíos y cristianos bajo su amparo. Y lo más irónico es que los mismos que hoy predican tolerancia y libertad fueron herederos de un mundo que las aprendió del Islam. Según la mayoría de los historiadores modernos, el avance de la ciencia, la medicina, las matemáticas, la filosofía, la arquitectura y la astronomía moderna no habrían existido sin la transmisión del saber islámico. El Islam no solo preservó el conocimiento antiguo, lo elevó, lo perfeccionó y lo devolvió al mundo transformado. Hoy, cuando los medios retratan al Islam como enemigo, conviene recordar que ninguna mentira puede borrar una civilización entera. Porque los hechos son claros, y la historia no miente. Durante siglos, el Islam fue sinónimo de orden, justicia y progreso. Su expansión no fue un grito de guerra, sino una defensa de la verdad, una respuesta a siglos de opresión y una búsqueda de libertad para adorar a Allah sin miedo. El ascenso del imperio islámico no fue el nacimiento de un imperio más. Fue el renacer de la humanidad. Un recordatorio de que la fe puede levantar naciones, que el conocimiento puede iluminar siglos y que la justicia puede unir a pueblos diferentes bajo un mismo creador. El desierto de Arabia, que antaño nadie miraba, se convirtió en el corazón del mundo. Y aunque los imperios se deshicieron con el tiempo, su legado aún respira en cada palabra del Corán, en cada mezquita, en cada página escrita por los sabios de aquella época dorada. Hoy, comprender la historia no es solo mirar al pasado, es también recuperar la verdad que el tiempo y la propaganda intentaron enterrar. Y si el mundo supiera, si se contara sin prejuicio lo que realmente fue el ascenso del Islam, la narrativa cambiaría. Porque la historia no pertenece a quien más grita, sino a quien más verdad sostiene. El Islam surgió en el silencio del desierto, y su eco aún resuena, firme entre los siglos. Un eco que recuerda a toda la humanidad que la fuerza sin justicia se disuelve, pero la verdad, sin miedo, nunca muere. Si te interesa más contenido como este, no dudes en dejar un like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.